Entonces me dice José que después de la prédica es el desayuno. Es un gozo para mí, y no lo digo como cliché, lo digo de corazón, compartir este tema con ustedes, estos días con ustedes, poder rozarme con ustedes durante estos 3 días. Y de manera muy especial quiero agradecer al comité por la sabiduría de seleccionar un tema como este, que es un tema tan importante y tanto del corazón del Señor. No sé qué Biblias están usando, veo algunos que tienen computadoras, celulares, pero quiero exhortarles a manosear sus Biblias, a usar sus Biblias, a buscar pasajes, a tratar de que reflexionemos y meditemos juntos en las cosas de las que vamos a estar hablando. En algún momento todos nosotros hemos escuchado la expresión, pero tú te estás volviendo loco. Y quizás sus padres sean los que más han usado con ustedes esa expresión. Es una expresión que no es tan rara de escucharla. Quizás la escuchamos más cuando éramos niños. Pero yo creo que algunos personajes de las Escrituras probablemente escucharon una frase similar. Y yo lo pienso con respecto al caso de un Noé. Yo me imagino que se lo dijeron cuando él empezó a construir el arca. Me imagino también que sería el caso de Abraham, cuando dejó su tierra sin saber a dónde iba. Usted se imagina que usted amanece un día y usted agarra su pasaporte, se va para el aeropuerto. ¿Y para dónde que tú vas? No sé. Bueno, Abraham salió sin saber a dónde iba porque Dios le dijo que se fuera. Y me imagino que también se lo dijeron a Moisés. Y yo quiero utilizar el personaje de Moisés como introducción para cada uno de los sermones que vamos a estar escuchando en estos días. Y para eso quisiera que fueran a Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos 11, versículo 24 en adelante, quiero usarlo como una especie de trampolín para lo que vamos a estar viendo en estos días. O sea que en cada sermón pienso regresar a esta porción sobre Moisés en Hebreos capítulo 11. Y dice así esta porción de la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. El texto está hablando de alguien que tomó la decisión, una decisión tan descabellada en términos humanos, que de seguro alguien en su casa le dijo: tú te estás volviendo loco. O sea, tú me quieres decir a mí que tú vas a renunciar a todos tus derechos, tu lugar en la familia de Faraón, para venir a formar parte del pueblo de Israel, que es esclavo aquí. Tú no estás diciendo en serio. Dime qué jugando que tú estás. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado y llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y varias cosas llevaron, según el texto, a Moisés a tomar esa decisión. Y yo quiero ver con ustedes esas razones estos días. Moisés estaba comparando
las cosas temporales con las cosas eternas. Moisés pensó que el pueblo de Egipto podía ser el imperio más grande de aquel entonces, pero que los israelitas eran el pueblo de Dios. Él miró más allá de sus narices a una recompensa eterna. Pero la razón a la que yo quiero llamar su atención en esta ocasión, en este mensaje, aparece al final del versículo 27. Dice que por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y lo primero que quiero ver en esta noche es que nos enfoquemos en Dios. Si nosotros vamos a ser santos a la manera de Dios, necesitamos conocer experimentalmente al Dios Santo. Si vamos a ser santos a la manera de Dios, necesitamos conocer de manera experimental, no de teoría, al Dios Santo. Moisés no estaba loco, no. Estaba más cuerdo que nunca. Y una de las cosas que hizo la diferencia fue la perspectiva de Dios que él empezó a adquirir. Tomó una decisión que estaba tomando en cuenta a Dios tal como Dios se revela a sí mismo, no como él se lo inventó. Y eso marcó de manera definitiva su vida, pero también la vida de todo un pueblo. Y hasta hoy que estamos hablando de él. Y lo que ayudó a Moisés a tomar la decisión que más agradó a Dios, te puede ayudar también a ti hoy. Porque la vida está compuesta de miles de decisiones. No nacemos por elección. Sencillamente nos traen al mundo. Pero después de ahí nos pasamos la vida tomando decisiones, escogiendo entre opciones. Y puede ser algo tan sencillo como la ropa que me voy a poner, la comida que voy a comer. Pero hay decisiones que son trascendentales. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Me lanzo a abrir un negocio? ¿Me independizo? ¿Con quién me caso? ¿A dónde vivo? Hay decisiones que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, e incluso la diferencia entre el cielo y el infierno. Y mi punto es el siguiente: para nosotros realmente ser santos, para nosotros poder tomar las decisiones correctas en la vida, las decisiones que nos conducirán por la senda de la santidad, necesitamos contemplar a Dios en su santidad. Necesitamos ver algo de lo que Moisés vio. Necesitamos ver al invisible. Suena extraño, ¿no? Moisés se mantuvo firme viendo al invisible. ¿Y cómo vemos al invisible? Las estrellas lucen pequeñitas y sin embargo sabemos que son enormes. Hace unas semanas atrás, en una de esas noches de luna llena, yo vi que había lo que parecía una estrella cerca de la luna llena, pero era una estrella que no parpadeaba, por lo tanto, supuse que era un planeta, pero no sabía cuál era. Y yo tomé mi tablet y busqué una de esas aplicaciones que uno puede enfocar al cielo y le dicen qué constelación es y qué planetas es lo que están allí. Y era Júpiter, el planeta más grande. Sin embargo, se veía súper minúsculo. Pero Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra. Y dentro de Júpiter cabrían 1.300 tierras. ¡Enorme! Para poder verlo, necesitamos un telescopio poderoso que nos permita poder ver ese planeta y conocer más de sus detalles. Bueno, para ver al invisible, nosotros necesitamos el telescopio de la revelación de Dios.
que Dios mismo se nos dé a conocer para poder ver lo más grande, a Dios, al invisible. Y hay cosas del carácter de Dios que las podemos aprender en la creación. Dice Romanos capítulo 1 que conocemos el poder de Dios al contemplar la creación, porque solo un Dios todopoderoso puede hacer todo lo que nosotros podemos ver en este mundo. También conocemos de su sabiduría, el tipo de interrelación que hay entre los animales, los elementos en el universo es sencillamente espectacular, y que fue lo que hizo Dios con Job al hacerle todas las preguntas que le hizo en el libro de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo? Y empieza a enumerar todo lo que Dios diseñó de este mundo. Necesitamos la revelación de Dios para conocer a Dios. Pero hoy contamos no solo con la creación, contamos con la revelación completa de la palabra de Dios. Pero ¿cómo fue en el caso de Moisés? Porque Moisés no tenía la Reina Valera del 60 ni la Biblia de las Américas. Bueno, él mismo fue instrumento en las manos de Dios para dejarnos el Pentateuco. Él es el escritor del Pentateuco. Pero también él escribió después de las cosas que se enseñan aquí en Hebreos 11 y que también podemos leer algunas de ellas en Éxodo. Él las sabía por revelación de Dios también. Y una de esas experiencias es la experiencia que está en Éxodo capítulo 3, que yo quisiera leer con ustedes. Pero antes de leer el texto de Éxodo 3, podemos recordar el impacto que debió tener la crianza que su mamá le dio a él, porque es una historia increíble, impresionante. Que él, aún después de ser puesto en esa arquilla que fue en el río, que fue encontrada por la hija de Faraón, quien lo cría es su propia mamá. Y le pagan para hacerlo. Wow, es un negocio redondo. Y yo me imagino a su mamá instruyéndolo en muchas cosas que luego formaron parte de su ser. Ese entendimiento que luego produjo resultados. Ahora, ¿te imaginas a Moisés siendo un joven como tú? O para decirlo de otra manera, ¿te imaginas a ti mismo perteneciendo a la familia más poderosa de la tierra de aquel entonces? Porque no estamos hablando de la primera familia de cualquiera de nuestros países. El imperio más grande del mundo de aquel entonces. A esa familia pertenecía Moisés. Barron Trump, quizás algunos de ustedes lo vieron saludando a las personas el día de la inauguración de Donald Trump, y quizás alguno pudiera decir: wow, me hubiera encantado yo poder estar ahí o ser el hijo y poder experimentar algo. Barron Trump le queda chiquitico ni por los tobillos a la posición que Moisés debió tener en ese imperio. Qué posición tan singular. Imagínense a este joven de 18 años, Barron Trump, saludándolo en televisión mundial, no solamente nacional, en televisión mundial. Qué interesante. ¿Qué hubieras hecho tú? Sé honesto. Estás en Egipto, tienes 18 años, 22, 30. ¿Qué hubieras hecho tú? Dice Éxodo 3:1: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Interesante que se mencione Horeb como el monte de Dios. Dios tiene un monte, pero no son de Dios todos los montes. Especialmente que se mencione que ese es el monte de Dios, que Moisés lo señala y luego narra esta historia. Dice el versículo 2: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía,
Que se supone que el fuego consume. Acabamos de ver los fuegos de California, todas las cosas que destruyeron. Pero este fuego no consumía la zarza. Y él entonces estaba maravillado, dice el texto. Entonces dijo Moisés: me acercaré a algo para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Wow. Y es la primera vez en las Escrituras que Dios es llamado santo, que se relaciona la santidad del lugar donde habita Dios con la santidad. No te acerques. El lugar donde estás es tierra santa. Y no porque estaba dando un viaje a Jerusalén como lo hacen hoy en día, y vamos a tierra santa. Ese lugar era un lugar cualquiera, era tierra cualquiera, era polvo cualquiera. Pero la presencia de Dios hizo que ese lugar fuera santo. La presencia de Dios hizo que fuera un lugar diferente, especial. Pero si yo agarro un puñado de tierra de ese lugar y agarro otro puñado de tierra de otro lugar y lo comparo, es lo mismo. Pero no es lo mismo. Porque el lugar donde Dios está es santo. Y tan importante es esto que Dios detiene a Moisés. Acercarse a la presencia santa de Dios es peligroso. Es algo que solo podemos hacer amparados en su propia protección. Cuando Él nos invita a acercarnos. Y dijo, y añadió, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Recuerden cómo Cristo en el Nuevo Testamento enseña, basado en esta realidad, de que esos patriarcas estaban vivos, lo cual es interesante. Y sigue diciendo, entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los arameos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Un momento. Es la tierra de esa gente. ¿Y quién eres tú para entregarla a nosotros? El Santo de Israel. Y ahora aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Eso va a pasar, Moisés, y ustedes van a venir y me van a adorar aquí. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Dios había escuchado el clamor de su pueblo. ¿Cuántos años tenía Moisés aquí? Tenía 80. Pero cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Éxodo, durante el gemido de los israelitas, Moisés tenía 40 cuando salió de Egipto. El clamor de los hijos de Israel hace 40 años y más estaban gritando. Y es 40 años después que Dios decide enviar a un redentor. Y yo leo esto y yo solamente tengo que rascarme la cabeza. Cuando uno lee acerca de Sodoma y Gomorra, Dios mandó unos ángeles, ni siquiera fue él. Dice que mandó unos ángeles que derramaran fuego del cielo. ¿Ya? Y aquí Dios preparó el escenario para que cuando ya Moisés no era tan arrogante, entonces Dios le dijera: yo quiero que tú vayas y liberes mi pueblo. Wow. ¿Y por qué no lo hizo Dios? Bueno, fue Dios que lo hizo a través de Moisés cuando era un hombre de 80. ¿Ven por qué yo me rasco la cabeza cuando yo leo esto? Dios lo hubiera podido hacer hace ya 40 años y lo hubiera podido hacer él mismo. Pero está orquestando todo esto para meternos en la historia de la redención de los hijos de Dios, que te incluye a ti y a mí. Era necesario, era imprescindible que esa historia ocurriera exactamente como ocurrió y que el éxodo ocurriera como sucedió y que allí se celebrara una Pascua y que eso representara al Mesías que luego derramaría su sangre en la que nosotros seríamos salvados. Por eso tenía que ser así. Y cuando uno empieza a ver esto, uno pregunta como Moisés: ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y quiénes son ustedes? Para que Dios nos permita ser parte de este maravilloso y sorprendente plan de redención. Y vemos aquí a que Dios es quien toma la iniciativa. Es Dios quien se revela a Moisés. Porque la gracia de Dios puede intervenir en nuestras vidas en los momentos más inesperados, que fue lo que ocurrió con Moisés. Ya con 80 años, dando vueltas con ovejas. Ahí fue que Dios escogió revelarse a Moisés. Y Dios se muestra por lo que es, como alguien que es único en su categoría. No hay nadie como Él. Nadie ni nada entra en la categoría a la que Dios pertenece. Y es cierto que la santidad de Dios implica que Él está apartado del pecado, que en Él no hay tiniebla alguna, como dice 1 de Juan capítulo 1. Pero enfatiza también el hecho de que Dios es único. La santidad de Dios está diciendo: Él es incomparable, Él es único en su especie. No hay nadie como Él. Y luego por eso Moisés mismo lo identifica en el capítulo 15 de su libro, una experiencia después del Éxodo, ¿no? Dice él: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Éxodo 15:11. No hay nadie como tú, eres único, Señor. En muchos lugares del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, Dios es identificado como el Santo de Israel.
el santo, el único. Cuando llegamos al Nuevo Testamento es interesante ver a Jesús siendo llamado el santo de Dios, porque Él es Dios. Dice que hasta los demonios lo reconocen en Lucas 4:34. Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Dice Apocalipsis 15:4, oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Quién es el loco que no te va a temer? Único en su clase, Dios es diferente. Y diferente en el buen sentido, porque Él es como raro, como que Él es único a veces ver de algunas personas, pero Dios es diferente en el mejor sentido del término. Él es muy limpio de ojos para ver el mal, no se complace en la maldad, dice la Escritura. Y nosotros necesitamos contemplar a Dios por lo que Él es. Decía C.S. Lewis que el hombre no puede decir que una línea está torcida si no tiene una idea de lo que es una línea recta. Y para nosotros ver realmente qué necesitamos cuando se nos llama a ser santos, necesitamos ver a Dios en su santidad y responder a la santidad de Dios. Pero yo no pienso encender ninguna zarza aquí. No van a caer rayos, ni habrá truenos, nada. Pero Dios puede en estos días permitirte ver al invisible. Experimentando su presencia en este lugar, como pasó con Jacob. Ciertamente Dios estaba en este lugar, dijo Jacob, y yo no lo sabía. Yo no sé cómo tú has llegado aquí, no sé qué impulso te hizo registrarte, no sé todo lo que hubo envuelto, pero Dios te trajo a este lugar. Y en este lugar Dios te puede enseñar la grandeza de su santidad para animarte a ser santo para Dios. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Y es que si vamos a ser santos a la manera de Dios, necesitamos rendirnos a las implicaciones de su santidad. Si vamos a ser santos a la manera de Dios, necesitamos rendirnos a las implicaciones de su santidad. Cuando decimos que Dios es santo, ciertamente decimos Dios es puro, Él no tiene pecado en sí, no hay tiniebla alguna en Él. Decimos que Él es único. Él es separado de los demás, es el santo otro, como dicen algunos teólogos, diferente en sí mismo. ¿Y Dios nos ha llamado a ser diferentes? No en el sentido de, tú sabes, ¿quién soy yo? No en el sentido de enorgullecernos, sino de humillarnos. Porque Dios ha puesto su sello en nosotros. Y por esa razón, Él dice en Levítico 11:44, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Mira la implicación de la santidad de Dios. Porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Somos su pueblo. Él es Señor, nuestro Señor. Necesitamos santificarnos también. Él es apartado del pecado, somos apartados del pecado. No es que somos únicos en nuestra clase. Pero ¿cómo es el uso que se le da a la palabra santidad cuando se habla de los utensilios del templo, por ejemplo? Eran utensilios apartados para el servicio del Señor. Y de la misma manera tú y yo hemos sido apartados para servir a nuestro Dios. ¿Sabe? Porque el concepto de santidad es fácilmente tergiversado. Y nosotros podemos decir, ok, dime
en tu mente, ¿quién es una persona santa de lo que tú ves en la iglesia? ¿A quién tú llamarías una persona? Ese hermano es santo, esa hermanita es santa. Fulano, ¿y por qué? Bueno, como que él no abre mucho la boca. Ok. Pudiera ser que sea santo, pero no es por estar callado nada más que una persona es santa. Bueno, es que no hace, yo no veo que hace nada malo, ¿no? Yo soy como inquieto, pero esa persona es como tranquila. Recuerda que las personas tranquilas tienen a veces una cosa por dentro. No te dejes llevar, no es de eso que se trata necesariamente. Yo quiero que ustedes traten de llevar el término santidad. Soy santo porque yo le pertenezco a Dios. Yo estoy dedicado ahora a su servicio. Él me compró, Él me salvó, Él me redimió. Y ahora toda mi vida es suya. Entonces por eso yo aún, sea que coma o beba, lo puedo hacer para la gloria de Dios. Eso, aún mi trabajo yo lo puedo hacer no para que los hombres me vean, sino para Cristo. ¿Ven? De manera que yo puedo ser santo en todas las facetas de mi vida, porque Dios es santo, el Dios que servimos es santo. Entonces eso incluye las buenas obras que hagamos, eso incluye el tiempo que yo tengo de comunión con Dios, mis hábitos de oración, mis hábitos de comunión con otros. Eso incluye el tipo de reacciones, el carácter, cómo yo me enfrento a mis pecados, cómo yo cultivo las cosas buenas espirituales en mi vida, todas las facetas de mi vida. Y dice entonces, no os contaminéis, en ese texto que yo les leía de Levítico 11:44. Y dice, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Vamos al capítulo 19 de Levítico y ahí encontramos la idea de manera similar expresada. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. No era para unos pocos, habla a toda la congregación. Y dile, seréis santos porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. Tú tienes a Dios por Dios, sé santo. Y dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre y a su madre. Pero Moisés, pero tú me acabas de hablar que yo debo ser santo como Dios es santo y ahora tú cambias el tema. No, Moisés no estaba cambiando el tema. Reverenciar a su padre y a su madre era parte de la santidad. Y dice, guardaréis mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios. Guardar el día de reposo también. No os volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no van a ser ídolos? Porque yo soy vuestro Dios, sean santos. En el versículo 2 le dice que su santidad implica la santidad de su pueblo. Y a partir del versículo 3 le da detalles y ejemplos de cómo ser. De manera que todas las facetas de nuestra vida tienen que entrar dentro del hecho de que somos santos. Sé que ser santo, como decía José Pablo, no es ser pastor. Todos los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a ser santos. Y en ese mismo capítulo 19 entonces les dice, no hurtaréis, no engañaréis, no mentirás, no juraréis en falso, no oprimirás a tu prójimo, no maldecirás al sordo. El sordo no te oye lo que tú le estás diciendo. Pero dice, no lo vas a hacer porque tú eres santo y tú me temes a mí. Y dice aún, no pondrás tropiezo delante del ciego, el ciego no se va a dar cuenta, pero Dios sí. Y ser santos es vivir en la presencia del Dios de Israel. Yo soy. Uno, dos.
Les decía, esperaríamos que un Dios santo ni siquiera se acerque a los pecadores. Pero ese no es el caso. Al leer las Escrituras, no podemos dejar de notar que normalmente Dios hace un despliegue de su grandeza y de su santidad en el contexto de un llamado al servicio. Imagínate que usted va a una entrevista de trabajo y el que va a ser su jefe está diciéndole: mire, yo soy detallista hasta lo último. Yo me fijo en toda la mínima cosita que hacen mis empleados. Yo estoy atento a cada cosa, tengo el negocio lleno de cámaras, yo sé lo que ustedes dicen, yo sé lo que ustedes hacen, y yo quiero el asunto así, 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 así. Yo creo que el primero que va a salir que no quiere ese trabajo eres tú y te vas. Dios nos dice: yo soy santo, odio el pecado. ¿Y qué es lo que tú eres? Pecador. Yo quiero que tú vayas y me sirvas. ¿Cómo? Como yo les decía, él podía ir el mismo a Egipto, no, pero quería mandar a Moisés. Normalmente Dios hace un despliegue de su santidad cuando va a encomendarle a alguien a hacer algo. ¡Qué interesante! Y no solo lo vemos en este caso de Moisés, lo vemos también que fue lo que sucedió con Isaías, en Isaías capítulo 6. ¿A quién pues enviaré? Y el único que estaba ahí era Isaías. ¿A quién enviaré? Irá por mí. Isaías: yo voy. Jesús llama a los apóstoles. Ellos están fajados pescando, no pescan nada. Viene Cristo y le dicen: esa es la red por el otro lado. Se llena la red de peces. Y algo impresionante. Nunca habían visto tantos peces en una red. Y de repente Pedro se da cuenta de lo que está pasando. Apártate de mí, que yo soy pecador. Y el Señor no se va. El Señor no le hace caso a Pedro. Dice: a partir de ahora yo lo voy a hacer a ustedes pecadores de hombres. Dios nos muestra su santidad y nos deja ver lo celoso que Él es con su nombre y cuánto aborrece el pecado, y nos dice: sírveme. Yo quiero que tú me sirvas. Pasó con Pablo. Este hombre estaba persiguiendo a los cristianos, encarcelando a cristianos, haciendo blasfemar a los cristianos, y Cristo se le aparece en su gloria. Un destello tan grande que ese hombre queda ciego. Yo soy santo, ven y sírveme. Es chocante. Parece que es un requisito para el servicio que tenemos que tener una percepción adecuada de quién es Dios. Pero señores, que yo no soy digno. Sí, yo lo sé. El problema no es quién tú seas, es quién soy yo. Es Dios que te está llamando. Y por eso cuando yo veo este grupo, wow, yo solamente puedo ver cuánto podemos hacer para la gloria de Dios aquí. Porque Dios nos está llamando a todos a servirle. Todos los suyos han sido llamados para servirle. Él nos ha convertido, como dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, en un real sacerdocio, en una nación santa, en un pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿De quién tú eres? Para servirle. No somos santos como una especie de logro personal. Hemos sido apartados por Él, por pura misericordia, para que le sirvamos. De manera que ese encuentro con su santidad está calculado para humillarnos. Lo experimentó Moisés, lo experimentó Isaías. ¡Ay de mí, perdido estoy! Soy un hombre de labios inmundos y yo he visto al Rey. Lo experimentó Pedro, lo experimentó Pablo, lo experimentó el apóstol Juan, aquel que se recostaba del pecho del Señor Jesús. Cuando lo vio en Apocalipsis capítulo 1, dice que él se sintió como muerto. Ya sí es verdad, llegó mi hora.
La actitud de los que dicen hoy ver a Jesús es muy diferente. Dicen, oye, el Señor se me apareció y yo estaba hablando con Él. Ajá. Oye, qué raro, porque cada vez que yo veo que Él habla en la Biblia, la gente es lo que se quiere morir. Hablar de la santidad de Dios es poner como una especie de resaltador sobre nuestros pecados. Porque ese brillo de la gloria de Dios muestra la negrura de nuestra maldad. Y hablaremos un poco de eso mañana. Isaías entendió que todas sus obras eran trapos de inmundicia. Pablo consideró todo basura que él antes valoraba tanto. Eso era su todo, los logros como un buen fariseo. Dice, ahora yo lo considero basura por el privilegio de conocer a Jesús. La santidad de Dios nos transforma, nos humilla y al mismo tiempo nos concede un sentido de privilegio, de ser apartados para Él. Provoca un acto de rendición. Señor, yo soy tuyo para siempre. Ojalá esa sea la reflexión nuestra, de cada uno de nosotros esta noche. Yo soy tuyo para siempre. ¿Con qué actitud fue que nosotros dejamos a Moisés en el capítulo 2 de Éxodo? Bueno, lo que tenemos en Éxodo es a un Moisés con un sentido de ser un libertador, que quizás se le había subido a la cabeza. Y es lo que el mismo Esteban narra en Hechos capítulo 7. Pero él parece que se le estaba adelantando en el programa a Dios, se precipitó y mató al egipcio. Tuvieron que pasar 40 años, tiempo suficiente para pensar un poquito y reflexionar y cambiar de actitud, porque Dios tiene sus maneras para prepararnos. Porque Él no tiene prisa. ¿Cuánto tú necesitas? 40 años. 40 años. Recuerden que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es una buena oración. Señor, concédeme tener una vida útil para ti. No desperdiciar mi vida. Yo no quiero desperdiciar mi vida en los 25, en los 30, en los 35, en los 40 y tener que llegar a 80. Señor, yo quiero ser tuyo desde ya. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo? Y sacar a los hijos de Israel. La gente ni le iba a reconocer y para colmo tenía que enfrentarse a Faraón. Ya no era el hijo arrogante de la familia real, ni el que pensaba que tenía fuerza en sí mismo para liberar al pueblo. Como dice un autor, esa pregunta que él hizo en ese momento fue cuando él habló con mayor lucidez en toda su vida. Cuando se dio cuenta, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Quizás tú peleaste hoy con alguien. O quizás peleaste con alguien esta semana. Quizás te ofendiste por una tontería que alguien te hizo o te dijo. En ese momento tú no te estabas haciendo la pregunta, ¿y quién soy yo? En ese momento tú estabas diciendo, ¿y quién se cree este que es? ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Tú quieres servir para algo? Ríndete al Señor. Concédeme, Señor, el privilegio de servirte sin merecerlo. Eso es lo que Él hace. Tomar a gente que no lo merece y permitirles el privilegio de ser útiles en su reino. Y hoy Él utiliza medios ordinarios, una reunión como esta, la lectura de la palabra, un tiempo de oración, una conversación con un amigo, un mensaje que te llegó por una de las redes sociales. Dios usa medios ordinarios para mostrarte su santidad y mostrarte tu pequeñez.
Decía Sproul, antes de poder responder al llamado divino del discipulado o de atender a la vocación que Dios nos da, primero debemos captar algo del carácter del Dios que nos llama. Nuestro compromiso con nuestra misión es tan sólido como nuestra comprensión de aquel que nos envía a esa misión. Por eso Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo a ser discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él hace la diferencia. La presencia de Dios con nosotros debe transformar la manera en que enfrentamos los desafíos. Y no enfrentaron desafíos los apóstoles, miles de desafíos. Una iglesia comenzada por gente del vulgo, como lo fueron llamados y considerados, y fueron ellos los que trastornaron el mundo. Entonces no, cuando yo miro aquí, yo no estoy viendo nada, nadie que me impresione. Digo, wow. Pero me impresiona el Dios que puede usarnos a nosotros, que no somos nada, para su gloria. Y por eso yo estoy viendo este grupo con expectación de lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Dios puede hacer a través de ustedes. Así que cuando leíamos en Hebreos 11 que Moisés tomó una decisión por la que de seguro le dijeron: tú te estás volviendo loco, o que Dios reparta locura en esta noche, de esa locura que a Él le agrada, para que tomemos las decisiones que debemos tomar para servir al Dios eterno, para que podamos ser capaces de desechar aún las riquezas de Faraón, con tal de tener el privilegio de identificarme con el pueblo de Dios, abrazando el oprobio de Cristo y la esperanza de la recompensa eterna. Por la fe, Moisés, por la fe, pon tu nombre. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Medita en eso hoy. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Qué maravillosa es tu palabra y qué claro nos habla. Nos ponemos a tus pies. Nosotros no podemos hacer la diferencia, pero tú puedes hacer la diferencia esta misma noche. Trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras mentes, trabaja en nuestras almas. Salva, Señor, a aquellos que no te conocen. Darles el conocimiento de la vida eterna en Cristo Jesús. Y llama a tu pueblo a servirte a ti. Danos el privilegio de usar bien nuestras vidas, de tomar las decisiones que más gloria dan a tu nombre. Danos la determinación de Moisés para mantenernos firmes como viendo al invisible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.